Si tú estás perdida porque sientes que estás intentando manifestar y no funciona nada y lo intentas todo y has escuchado 20 podcasts, te has hecho todas las afirmaciones, has hecho todo lo que había que hacer y aún así no han habido ningún tipo de resultados, hay un paso que te estás saltando que es muy importante y que no paro de ver que es el mismo error que comete todo el mundo. Mi nombre es Marta, pero en realidad me conocen como la superdiva espiritual. Soy coach espiritual y soy mentora de empresarias. Y lo que voy a contarte hoy es uno de los procesos más importantes que tienes que aprender en tu vida para conseguir cualquier meta o deseo que tengas. Primero de todo, la manifestación. Vamos a hablar de lo que es la manifestación porque es importante que antes de que yo te esté explicando más cosas sobre esto, tienes que entender lo que es la manifestación. La manifestación simplemente es el proceso de traer algo que está en el mundo de lo no visible hacia la materia. De ahí el proceso de materialización viene muy ligado a manifestación. Manifestar quiere decir que aparece en la materia. Por lo tanto, tienes que entender que la manifestación no comienza en el momento en el que lo ves aparecido en tu realidad. La manifestación ha empezado en el momento en el que tú has creado esa idea en el mundo de las ideas. Entonces, después de explicarte lo que es la manifestación y de dónde procede, hay que desmitificarla, porque hay muchas personas que lo primero que les pasa es que sienten que la manifestación es un proceso muy complicado, muy genérico, con muchas normas. Es una frase que escucho muchísimo, que no saben si manifiestas por la mañana o manifestar por la noche, porque si manifiesto por la mañana no me va a funcionar y si lo hago no es tan complicado, es algo mucho más sencillo y que en realidad estás haciendo todo el rato sin darte cuenta y viene a raíz de los pensamientos que tú tienes, las palabras que tú dices y las acciones que van en consecuencia. Porque en este vídeo lo que voy a explicarte sobre todo y el paso más importante y la clave oculta que todo el mundo guarda precisamente tiene que ver con estos tres conceptos. La manifestación en realidad es una cosa tan sencilla que cuando la empiezas a dominar te empiezas a dar cuenta que en realidad no requiere de tanto estudio, es una cosa mucho más natural y que en realidad tiene que ver mucho más con tu energía y con cómo tú te sientes con las cosas. ¿Qué tienes que saber? ¿Qué clave es la más importante para manifestar? No es los deberes, ni como te decía al principio, no son los rituales, no son los deberes, no son las afirmaciones, pero todo esto lo que está haciendo es el ejemplo que yo pongo siempre a mis alumnas. Si tú tienes una carretera que cruzar y te dicen puedes ir andando o puedes ir en coche, ¿tú qué eliges? Pues probablemente me vayas a decir que quieres ir en coche porque es la vía más rápida. Pues todo este tipo de herramientas lo único que están haciendo es ayudarte a llegar más rápido a ese proceso de alineación, porque lo que obligan es a tu mente a crear una ritualidad, una nueva ruta que tiene que transitar para llegar a ese concepto mentalmente, y se apoya de todas estas herramientas para hacértelo más fácil, pero en realidad no las necesitas. En realidad lo único que necesitas es alinearte. Y sí, sé que es la palabra más mística y que os suena más rara y que cuando la lees por primera vez dices ¿cómo me voy a alinear? ¿Y cómo se hace exactamente eso? En realidad es muy sencillo. La alineación energética, como te decía, va en los términos del pensamiento, la palabra y la acción. Tú creas la realidad en base a la persona que estás proyectando y siendo y pensando en todo momento. Si tú piensas que no te mereces más de X, nunca vas a conseguir más de X. Si tú siempre te hablas a ti misma como yo no me merezco esto, qué tonta soy, estas cosas no son posibles para mí, eso es lo que estás creando y por consecuencia las acciones. Pero estas tres acciones, estos tres verbos van en consecuencia, porque lo que piensas es lo que dices y lo que dices es luego lo que haces. Entonces, si estas tres no están ordenadas a crear el deseo que tú estás queriendo recibir, no va a funcionar. Para que entiendas cómo funciona la alineación o de hecho cómo la manifestación sucede, voy a ponerte el ejemplo más famoso del mundo de los dibujos animados y es Walt Disney. ¿Sabes cómo Walt Disney crea la primera animación en movimiento? Porque son un montón de fotos que van haciendo toda la acción que un personaje hace para hacer cualquier acción. Pues la manifestación funciona exactamente igual. Si tú imagínate que cada día que tú haces y que tú pasas es una foto. Si una sola foto está dañada, ya no nos sirve. La animación se ha desalineado. Cuando tú reproduzcas toda esa escena de golpe, lo que va a pasar es que no va a tener coherencia. Pues al universo le pasa lo mismo. Si tú en uno de esos días que estás manifestando te rompes, te desalineas, empiezas a actuar de forma diferente, lo que va a pasar es que ya no lo entiende, ya no le va a llegar el mensaje que tú necesitas. Si quieres entender cómo funciona la realidad, cómo se crean las cosas, tienes que tener claros los 5 pasos que te voy a explicar ahora. Primero de todo, el pensamiento. El pensamiento, todo lo que se origina en la mente. La primera ley del Kybalión es que el universo es mental, por lo tanto, todo empieza aquí. Después, el sentimiento. El sentimiento, en realidad, la emoción es energía en movimiento. Ese pensamiento ha salido del plano de lo mental y empieza a tener una vibración, una energía.
¿Qué pasa después? La palabra. La tercera clave es la palabra. La palabra, después de haber un pensamiento y un sentimiento, es la primera materialización en sonido de aquello que hemos creado en nuestra mente. El cuarto paso es la acción. Esa palabra determina unas acciones. Por ejemplo, si yo empiezo a decir yo soy X, las acciones correspondientes van a reafirmar lo que hago. Y por último, llegamos al quinto paso, que es el resultado. Cuando hemos alineado un pensamiento que ha dado luz a un sentimiento, que este sentimiento está modificando tus palabras y cómo tú hablas y cómo tú te comunicas con el mundo, por consecuencia, como tú te estás comunicando, está llevándote a realizar acciones diferentes, lo que vas a tener es un resultado. Entonces, para que lleguemos al resultado deseado, todo este recorrido tiene que estar alineado hacia ese mismo objetivo. Te voy a explicar muy rápidamente para que lo entiendas. Si tú piensas en una persona rica y piensas en una persona pobre, ¿tú piensas que la persona rica va a hablar de deudas, de problemas con el dinero, de qué caro es todo? No, porque en su realidad eso no existe. En su realidad no se preocupa por el dinero. Por lo tanto, si una persona que tiene dinero empieza a decir, uy, qué caro es esto, qué caro es lo otro, automáticamente, ¿qué ha pasado? Ha salido de ese estado de riqueza, porque en la mente de una persona rica no se preocupa por el dinero, porque ya da por hecho que el dinero es algo que viene abundantemente y fluidamente a su vida. En el momento en el que esta persona empiece a hablar de forma diferente, está cambiando su condición. Pasa exactamente lo mismo contigo. Si tú empiezas a pensar como una persona abundante, si tú te quieres convertir en una cantante famosa, en una escritora famosa, quieres ser influencer, quieres ser empresaria, quieres ser cualquier cosa, lo primero que tienes que hacer es aprender a pensar como piensan estas personas. Porque acuérdate de lo que te he explicado, el pensamiento es la primera clave para generar la realidad. Después de que entiendas cómo piensan estas personas, lo que vas a empezar a ver es cómo se sienten, porque nuestros pensamientos determinan nuestros sentimientos. Esos sentimientos que tú empiezas a tener cuando empiezas a repetirte palabras como yo soy abundante, todas las puertas están abiertas para mí, lo que vas a empezar a sentir es una vibración alta. Por eso se dice las buenas vibras, las vibras que vibran rápido y que vibran alto, son este tipo de energías que son mucho más ligeras. Después, cuando hemos hablado de sentimientos, los sentimientos son los que luego tenemos que comunicar. ¿Y cómo los comunicamos? Con las palabras. Si tú quieres ser una empresaria de éxito, no puedes estar diciendo, bueno, a ver, ya lo intentaré, a ver si me va bien. ¿Cómo que lo vas a intentar? No es intento, no hay posibilidad de intento. Si le dices a la materia que hay un intento, hay una probabilidad de fallo. Tú tienes que decir que vas a por ello. Una frase acabada, no hay hueco de intento o fallo. No, yo voy. Así es como tienes que hablar para crear cualquier cosa que tú quieras crear. Tienes que empezar a alinear. Te lo voy a machacar mucho, voy a ser muy pesada porque es importantísimo que lo entiendas. Primero, la mente, el pensamiento. Cuando los pensamientos están alineados con aquello que tú quieres conseguir, empiezas a tener los sentimientos. Los sentimientos luego te van a llevar a las palabras. ¿Y las palabras a qué te van a llevar? A las acciones. Las acciones son las que lo cambiarán todo, porque la acción es una aparición. Ya, si hemos dicho que la palabra es la aparición sonora de un concepto, una acción es la aparición de tu energía en movimiento en la materia que se está enfocando hacia ese objetivo. Entonces, inevitablemente lo que vas a tener son resultados, porque aquí entra la ley de causa y efecto. No hay causa sin efecto. No hay cosa que tú hagas que no produzca un impacto en la materia. Entonces, ¿qué pasa? Que para que esa acción esté alineada, tiene que venir con los 3 pasos que te he explicado anteriormente en orden. No puedo estar pensando que soy abundante y diciéndome a mí misma que, uy, no me merezco esto porque esto es muy caro. Entonces, ¿qué ha pasado? Acuérdate del ejemplo del rico que te he explicado. Tú no puedes hablar en términos de pobreza porque eso no existe en tu realidad. Si evidentemente tienes una situación difícil por lo que sea, no digas frases como, no tengo dinero. Tienes que cambiar el programa para decir, no voy a hacer esta inversión en este momento. ¿En ese momento tú te has puesto en algún punto de escasez? No. Has conseguido la misma acción de declinar eso, pero no has entrado en ni la emoción, ni el pensamiento, ni la palabra, ni la acción de una persona que no está alineada con ese objetivo que tú tienes. Por lo tanto, todo esto tiene que estar en orden para que lleguemos al resultado que queremos. Así es como se crea la materia y así es como se crea la realidad. Vale, por lo tanto, ¿por qué te he explicado todo esto? Porque la clave oculta es que tú no te desalinees en ninguna parte del proceso. Ya te he explicado cómo es el proceso por el cual el universo crea la realidad, pero la tarea que tú tienes
es estar alineada. Si tú piensas que el universo está en tu contra, ¿qué ha pasado? ¿Qué te he explicado? Si yo pienso que el universo está en mi contra, voy a sentir cada vez que vea una prueba en la realidad de que el universo está en mi contra, voy a empezar a decir que el universo está en mi contra, voy a hacer acciones alineadas a que el universo no está a mi favor. Por ejemplo, como estoy dudando de que eso se vaya a cumplir, empiezo a buscar vías secundarias. Ya te has desalineado. Ahí está la caída, ahí es lo que has hecho mal. Cuando tú, acuérdate del ejemplo que te he explicado de las imágenes, cuando tú lleves todas esas imágenes, todos esos días en alineación al resultado que quieres obtener, al final la escena se creará. Igual que Walt Disney creó su animación, tú crearás esa realidad, porque has sido constante, porque en todas esas fotos que a ti te han ido haciendo durante todo el proceso, tu mente estaba alineada, tus sentimientos estaban alineados, tus palabras estaban alineadas y por consecuencia tus acciones estaban alineadas. ¿Y qué te va a llevar a todo esto? Al resultado. Pero acuérdate, el resultado no es una barrera que tú cruzas en un momento determinado y ya lo tienes. El resultado lo has ido cultivando en todas esas alineaciones que has ido haciendo cada uno de los días. Así que no quiero escucharte más veces diciendo que no sabes por qué no estás manifestando. La clave es que estés alineada a aquello que quieres conseguir y con la confianza plena de que eso va a venir a por ti. Igual que tú pides una pizza, llamas, haces el pedido y sabes que en 30 minutos vas a tener al pizzero en la puerta y te pones a preparar la mesa y te pones a coger los platos, así es como tienes que actuar. Tú no te puedes poner a crear la realidad con duda. Lo que tienes que hacer es determinar el objetivo y empezar. Pensamientos, sentimientos, palabras, acciones alineadas al objetivo y que tendrás resultados. Entonces, después de todo lo que te he explicado hoy, lo que te quiero pedir es que me escribas en comentarios el primer paso que vas a tomar para convertirte en esa mujer que ya tiene aquello que tú ya deseas. Y no te olvides de suscribirte, de darle like a este vídeo porque voy a estar subiéndote mucho más contenido para ayudarte a resolver de una vez por todas las dudas que tienes con la manifestación y con la consecución de cualquier deseo que tengas, porque quiero que te vuelvas imparable. Quiero que te conviertas en una superdiva manifestadora y que tengas todo aquello que verdaderamente te mereces, porque yo sé que te lo mereces. Así que Superdiva, te envío un abrazo inmenso y nos vemos en el próximo vídeo.